Bueno, bendiciones con todos. Gracias por estar aquí en una clase más de esta Escuela de Profetas Punta de Diamante. El objetivo del Padre en este tiempo definitivamente es preparar a su pueblo, instruirlo, para que su pueblo esté enterado de todas las cosas que están por venir, que tienen que ver con el plan o el cumplimiento del plan perfecto del Elohim para este tiempo especial. Muy bien, vamos a empezar en esta noche. El tema es interpretación profética de los códigos numéricos del libro de Revelaciones. Interpretación numérica de los códigos numéricos del libro de Revelaciones. Pero vamos ahora que siempre necesitamos pedir auxilio al Espíritu K2 para que nos ayude. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gracias a ti. Gracias por este momento y tiempo que podemos conectarnos con tus siervos en todo el continente americano y más. Gracias, Rey del Cielo, por permitirnos a través de esta escuela de profetas poder instruirnos y alinearnos a tu propósito y a tu plan perfecto. Hacer conforme a tu plan, conforme a lo que tú deseas y quieres para cada uno de nosotros en cada una de nuestras naciones. Guíanos, levántanos como instrumentos de tu justicia y de tu verdad y que podamos ajustarnos, Señor, a este tiempo para poder ser los instrumentos que tú necesitas en cada nación. Guíanos en el nombre de Yahshua HaMashiach en esta hora. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar interpretación profética de los códigos numéricos del libro de Revelaciones. Yo diría que saber interpretar los libros, los números proféticamente que se muestran en la Sagrada Escritura es crucial, es la parte más importante y fundamental dentro de todos los que son contenidos proféticos. ¿Por qué? Porque si hay algo en que el Elohim viviente eh, haya podido dejar para poder entender los tiempos, no son los calendarios ni hebreo, ni gregoriano, ni maya, ni chino, ni francés o quien o qué nación tenga más eh, calendarios, ni calendario de árabe, nada, absolutamente nada. No hay un calendario humano, llámese como se llame, que pueda medir los tiempos. Todos son fallosos, todos han sufrido alteraciones, todos han sufrido cambios. El mismo calendario hebreo sufrió cambios, ya lo he enseñado. Después de los 70 años de esclavitud en Babilonia, los últimos alrededor de 30 años fueron bajo el imperio persa y medo persa. Y por lo tanto, después de esa salida, el calendario hebreo se ajustó al calendario babilónico y persa. Por eso es que hay algunos nombres dentro del calendario hebreo que aparecen con nombres babilónicos. Ya sabemos que en el calendario hebreo, cuando el Elohim lo estableció, se medía por números, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, días 1, día 2, día 3 y así. Esa era la forma como se medía, no tenían ni siquiera nombres. Después de el estado de esclavitud en Babilonia, pues aparecieron recién los nombres. Por eso es que jamás podría el Eterno confiar los tiempos en un calendario natural. Por eso es que la Escritura dice, el día y la hora nadie la sabe. El cumplimiento de los tiempos nadie la sabe. Solo el Elohim viviente los conoce y los puede saber. Y como estudiamos la semana anterior con relación a la forma como se interpreta los números, que son de 6 maneras diferentes, entonces no tienen nada que ver con un tiempo literal o los proféticos, más que todo, los tiempos proféticos no tienen nada que ver con tiempos literales. Las configuraciones numéricas están codificados en número 3, ¿no? O 3 tiempos, tiempo, medio, tiempos y medio tiempo. Están codificados de esa manera. Y ya sabemos que hay que interpretarlo de acuerdo a el contenido de su mensaje, de acuerdo al código escondido allí o el mensaje escondido, el mensaje profético. Hay que interpretarlo de una manera figurada, hay que interpretarlo a través de códigos numéricos. Y por eso es que
se convierte de alguna manera esta clase o este tema, interpretación profética de los códigos numéricos, en la parte más crucial, más fundamental para poder entender las Sagradas Escrituras como corresponde, especialmente lo que es el libro de Apocalipsis o Revelaciones, porque es el libro que contiene mayor cantidad de figuras simbólicas numéricas. Creo que esta es la parte, y todavía estamos en la introducción del libro de interpretación del libro de Apocalipsis, y ya llevamos 3 clases, y esta es la parte más crucial, y podría decirlo un poquito larga, para poder entender bien. Como he dicho, tenemos tiempo, y entonces vamos a ir paso a paso, poco a poco, a, a poder desarrollar este tema. Muy bien. ¿Cómo se pueden interpretar los números, especialmente del libro de Revelaciones? ¿Qué son los códigos numéricos? ¿Cómo se interpretan los códigos numéricos? ¿Qué nos revelan los códigos numéricos en el libro de Revelaciones? Como dije, para poder interpretar Apocalipsis, un número puede tener un sinfín de significados. Todo depende del contexto que lo rodea, del contenido profético y del mensaje profético que tiene dentro de tiene guardado, ¿no?, dentro del mismo texto o contexto. Entonces, esto es como una especie de, ¿cómo le digo?, de alguien que puede contemplar algo, una pintura, un paisaje, y empieza a sacar contenidos de todo lo que ve. Si ponemos a 10, 20 personas a interpretar lo que ellos entienden al mirar un pasaje, un cuadro, una pintura, tendremos 10 criterios diferentes. Por eso es que aquí depende mucho de la revelación que el Espíritu Dios entregue a la persona que va a hacer una lectura profética en este sentido. Es un asunto así. Muy bien, quiero compartir un versículo bíblico, segunda de Pedro capítulo 3, dice: más amados, no ignoréis esta sola cosa, una sola cosa no ignoréis, cuando tenemos que interpretar números, que un día delante del Elohim o del Adonai es como 1000 años, y 1000 años es como un día delante del Elohim viviente. Por eso es que la manera estructural como la erudición hebrea interpreta los números no es tan acertada, digamos así. La forma como se estudia la numerología a través de la Gemura o, sí, de la Gemura o la gematría o gematría tampoco es acertada. Tiene sus fallos. Peor, el libro de los códigos del reino o códigos, sí, códigos. Se escribió creo que en 1970 o 1997 por ahí, que tampoco tiene que ver nada con la revelación del Espíritu Dios. Dice, no ignoremos. Cuando Pedro hace esta advertencia de no ignorar, quiere decir no pasemos por alto algunas cosas. Por lo tanto, debemos entender que los tiempos no se miden en tiempos de hombre. Los tiempos no se miden por calendarios hebreos, los tiempos proféticos. Por eso es que cuando algunos profetas o apóstoles empiezan a decir, este es el año del camello, 785. Ya si empieza con esa cuenta numérica, prácticamente anula el nacimiento del Mesías, si empieza por esa cuenta numérica. Al menos nosotros decimos antes del Mesías, después del Mesías. ¿Sí me explico? Pero esa numeración de años, 5785. Este es el mes del camello. Este es el mes del águila. Este es el mes. Se parece al asunto de los calendarios chinos, ¿verdad? Este es el mes de la serpiente. Este es el año de la serpiente, perdón. Este es el año de la serpiente. A finales de enero ya lo inauguraron. Y así que es el año de la rata, que es el año del perro, que es el año del caballo. Acá algo similar, que es el año del buey, que es el año del águila, que es el año y así.
Entonces, cuando se trata de medir los contenidos proféticos, no se puede medir por eso. Tampoco se pueden hacer las agendas proféticas porque eso es un error. Interpretar o dar las agendas proféticas en base a que el significado de los símbolos en que se marcan los años, tampoco se puede hacer así. Por eso es que les explico que es difícil poder interpretar realmente los tiempos basados en calendarios, porque los calendarios son cíclicos, se vuelven a repetir. 7 días de la semana se vuelve a repetir una vez que termina la semana y así. Se vuelven a repetir continuamente. El año igual, los ciclos del año igual, los ciclos de 7 años, los ciclos de 50 años, todo se vuelve a repetir. O sea, gira, da vuelta, da vuelta. Entonces, si hoy decimos, 5.785 es el año del tal animal, y después de 10 años, ¿qué vamos a decir? Otra vez es el año del mismo animal. ¿Sí me explico? Y después de 10 años más, otra vez es el año del mismo animal. Y vamos a interpretar otra vez y dar el significado del mismo animal. ¿Sí me explico? O del mismo símbolo. Entonces, ese es el problema. Entonces, no podemos dar con certidumbre una verdadera interpretación. Por eso es que, como le dije, esto es crucial, esto es clave para poder entender todas las Sagradas Escrituras. Y por eso necesitamos conocer los códigos numéricos uno por uno. En esta lección vamos a estudiar los códigos numéricos más destacados del libro de Revelaciones, los que más se nombran, los que más se miran, y bueno, y de todos los contenidos apocalípticos, que son los contenidos que tienen que ver con el cumplimiento de los tiempos proféticos. Pero veamos primero qué es un código numérico para poder ir entendiendo de a poco las cosas y cómo aplicamos esto a la parte profética. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de signos y de reglas. El código se emplea en un acto de comunicación que debe ser común para el emisor como para el receptor. Ese es un código. Un código es un signo, un símbolo, una señal, un número. Detrás de ese número está escondido un mensaje, detrás de esa letra está escondido un mensaje, detrás de un código simbólico, detrás de una figura simbólica está escondido un mensaje. Hay una enseñanza, hay una instrucción. Y para poder tener o comprender lo que, o recibir el mensaje, necesitamos usar los códigos apropiados para poder ingresar y entender, para poder interpretar el código, ¿verdad? Así como los diferentes códigos que se han hecho para comunicación, como el telégrafo en su tiempo, el código Morse, creo que le llamaban, para los ciegos que utilizan la mano, hay un tipo de letras que se hacen así, con relieves para poder identificarlas con la punta de los dedos. Esta es la A, esta es la E y así. Entonces hay diversas formas, ¿no? Diversas formas de poder interpretar. Ahora, si lo aplicamos nosotros a lo espiritual, diríamos, el emisor, ¿quién es el emisor? El espíritu de la profecía, él es el emisor. Codifica la información para el receptor. ¿Quién es el receptor? El remanente fiel de la tierra, la iglesia. Ese es el receptor. Y los códigos vienen por el espíritu, por eso son los códigos del espíritu K2, son los códigos del espíritu de la profecía, y vienen para que la iglesia como remanente fiel y como receptor de ese mensaje pueda decodificar precisamente el mensaje, ¿no? El mensaje. Entonces, eso es clave. Inclusive hay una película de guerra con Nicolas Cage, creo que es, que habla justamente que había que cuidar un código y había un indio navajo que tenía americano, ¿no? Que tenía un lenguaje que no era conocido en el planeta. Entonces utilizaron el lenguaje que no era conocido para poder a través de radio enviar las coordenadas y los códigos para solicitar ayuda en esa película, ¿no? Para ganar la guerra y todo eso, ubicarla al enemigo como, bueno, las coordenadas.
para poder lanzar los misiles, para poder informar a de los aviones de guerra, y los aviones de guerra bombardeaban y podían ganar las batallas. Y la clave para el triunfo del ejército americano, ¿no?, porque son películas americanas, es el código. Y por eso se llamaba el título, que había que cuidar el código, tenía que ver con el código. Era tan clave conocer el código que era lo que podía salvar o para ganar la batalla en ese momento. Entonces, es tan importante entender el código y saber el código y poder hablar el mismo idioma que habla el espíritu de la profecía para poder entender el mensaje que el espíritu de la profecía nos entrega. ¿Sí se dan cuenta? Es fundamental, si no, no vamos a comprender. Si no nos conectamos al espíritu de la profecía, no podemos recibir el testimonio del Mashiach. Eso dice Apocalipsis 19:10, que el Espíritu Kadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, es el que da testimonio del Mashiach. O sea, recibimos la revelación por el Espíritu Kadosh. Fue lo que Yahshua le dijo a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Lo mismo decía Pablo: lo que yo conozco no me lo reveló sangre ni carne. Lo que yo he recibido no me lo ha dado sangre ni carne, sino por el Espíritu lo recibí. Según de Corintios capítulo 12. Capítulo 4 de Apocalipsis: ven y sube. Primer versículo y segundo versículo: y yo te enseñaré. Y en el Espíritu, dice Juan, subí. Pablo dice: yo no sé si fue en mi carne o en mi cuerpo o en mi espíritu que estuve allá en el Shamayim, pero estuve. Entonces fue en el espíritu que estuvo allá. Lo que pasa es que Pablo dice: fue tan real, tan visible, tan claro lo que yo pude ver, que no sé si estaba en mi cuerpo o si solamente estaba en el espíritu. Pero era en el espíritu, porque Juan también lo certifica que era en el espíritu. Es bajo la dirección, bajo la instrucción, bajo el diseño, bajo la revelación, bajo el entendimiento del espíritu de la profecía que podemos comprender. Si el emisor es el espíritu de la profecía, para el receptor, que es la iglesia, el remanente fiel, poder decodificar la información, necesita la revelación del espíritu de la profecía. Por eso es que los contenidos proféticos no se los puede interpretar a través de la hermenéutica, no se lo puede interpretar o tratar de conocer a través de herramientas de estudios teológicos o escatológicos o visión panorámica y así. No se puede. La única manera de poder interpretar algo es por el Espíritu Kadosh. La única manera de recibirlo es por el Espíritu Kadosh. Por eso Yahshua decía: no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto te lo dio el Espíritu, te lo reveló el Espíritu Kadosh. Y así está. Muy bien, códigos numéricos más destacados del libro de Revelaciones. Vamos a ir de a poco. Voy a ir un poquito rápido, porque un número puede tener una infinidad de interpretaciones, especialmente el número 3, que es el que tiene la mayor cantidad de interpretación, y todas registradas en las Sagradas Escrituras, por cierto, porque todo lo que enseño lo enseño con bases, con fundamentos escriturales, para tener el respaldo que corresponde. Así que, número 1 empezamos por ahí. El número 1 representa al Eterno, Yahweh, representa a la eternidad del Eterno, o sea, el Eterno y su eternidad. Es el principio de la eternidad, o el principio y la eternidad. Eso representa el número 1, contenido en las letras del alfabeto hebreo, la primera y la última, Aleph, primera, Tav, la última, que no significa como se interpreta en el griego, alfa y omega, primero y último, sino que en la interpretación hebrea significa principio y eternidad, o infinito, principio o infinito, es lo que significa. Entonces el número 1 es el número que significa infinito, significa el cumplimiento del propósito. Es el número que en sus múltiplos ascendentes, 1, 10, 100, 1000, millón, va a la eternidad. Y se utiliza la expresión Elef, la eternidad. Y tiene que ver con la revelación del Eterno. Y el Eterno es Yahweh. ¿Qué más significa el número 1? El número 1 significa el principio eterno del Shamayim.
del cielo y de todo lo que ha sido creado en las dimensiones celestiales. Porque antes de ser tres dimensiones celestiales, era una sola dimensión donde Yahweh se paseaba en el huerto y podía conversar con Adán. Adán tenía el privilegio de conversar con el Elohim viviente en el Edén. Una sola dimensión de gloria, no había tres dimensiones como las hay ahora, o así se configura. ¿Qué más significa? Significa único Dios. Número uno significa único Dios o único Elohé o Elohé Ejad o Elohim Ejad, como usted lo quiera mencionar. ¿Qué significa único Dios? Uno es, el Elohim uno es. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Significa el primero en todo. Primero en soberanía, hablando de Yahweh, primero en gloria, primero en supremacía, primero en poder, primero en autoridad, el más alto de todo, es el número que representa al creador por excelencia, Yahweh el Elohim. Por eso se menciona, como dije, en el Deuteronomio 6:4, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohim Echad, que se menciona el versículo en hebreo, y en nuestro español se traduce, oye Israel o escucha Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Uno es. Por eso es que el término que utiliza hoy la iglesia como Trinidad es un término pagano, es un término traído de la iglesia católica. Por eso ni siquiera se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras. Y la palabra Ejad no habla de uno en singular, sino que habla de uno en plural. Ejad significa uno en plural. Hay otro término hebreo que significa uno en singular, pero aquí en Deuteronomio 6:4 aparece la palabra Adonai Elohim Ejad, y Ejad habla de una unidad, por eso una unidad compuesta, por eso se menciona Elohim, que quiere decir dioses, ¿no? En la traducción hebrea. Por eso es que aparece en esa unidad perfecta del Elohim, aparece la manifestación del Padre, Yahweh, el Creador de todo, de Yahshua, el Hijo Redentor, y del Espíritu Kadosh, que es el Espíritu de la profecía. Aparecen los tres. Por eso es que la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, me parece que eso en 5, dice, tres son los que dan testimonios en el Shamayim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Kadosh. Tres. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Entonces, en esa forma está configurado esto. Y aquí en este caso se refiere a esa unidad. La palabra Adonai Elohim Echad significa una unidad perfecta. La misma expresión que aparece en Génesis 1, cuando el Elohim dice hagamos al hombre, utiliza una expresión en plural, hagamos al hombre. Porque así como Yahweh es eterno, Yahshua es eterno y el Espíritu Kadosh es eterno. Así como es omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo mismo es el Padre, Yahweh, el Hijo, Yahshua, y el Espíritu Kadosh. Nunca se pierde la configuración del número 3, porque cuando entremos a estudiar el número 3, ahí aparecerá el Elohim, el Dios creador, en una configuración testimonial de tres. Tres dan testimonio en el Shamayim, Yahweh, Yahshua y el Rujar HaKodesh. No hay ni para qué confundirse. Pero si utilizamos el término Trinidad, entonces nos estamos apegando a un término cultural, místico, religioso, porque Trinidad es el término que se le da en todas las culturas y en todas las religiones a las deidades paganas de cada religión, a los que se traduce como la expresión la Trimurtis. Vamos al compendio Egipto, cultura egipcia. Faraón es el representante de la cultura egipcia, pero Faraón está compuesto por tres dioses. El dios Fa, que es sabiduría, el dios Ra, que representa al dios Sol, que es la vida, y Amón. Y esos tres dioses forman la palabra Faraón, o el nombre de esos tres dioses. Lo mismo sucede en la Iglesia Católica Romana.
utiliza la expresión Padre, Hijo, Espíritu Santo, utiliza la expresión Jesús, María y José para las triadas o las trimurtis. Utilizan esas expresiones. Y la mayoría de las culturas era lo mismo. La cultura babilónica tiene sus dioses principales, ¿verdad? Tiene sus dioses principales también la cultura persa, medo-persa y así. Casi todos, la cultura india, de la India, tiene su trimurti, Brahma, Shiva y Durga o Kali. Entonces, todas las culturas religiosas místicas de las naciones tienen una trimurti, una triada. En todo lo que es el continente americano, las triadas, especialmente desde México hasta Chile, lo último, están establecidas ahí. La cultura mística de muerte, a través de los idiomas, ya sea maya, ya sea azteca, ya sea inca, la misma situación va configurada y siempre manejan una expresión trimúrtica. Por decir, la serpiente alada en México tiene una configuración que en la escritura se conoce como caribúe. En Ezequiel 1 lo dice, caribúe. Y esa configuración recoge un ave, una serpiente y un puma. Lo mismo sucede en nuestra Amazonía ecuatoriana y en toda la selva amazónica, de donde los países sudamericanos tienen parte. Ahí en cambio es el jaguar. La gran serpiente emplumada de Centroamérica y de México es la configuración de un puma o de un felino, la configuración de un ave y la configuración de una serpiente. Ahora, ¿dónde está escrito eso? Profeta, dígame dónde está escrito. A ver, ¿en qué basa usted eso? Fácil, Isaías capítulo 34, todo el capítulo 34, pero especialmente desde el verso 10 hasta el verso 15, donde ahí se muestra la configuración diabólica de una especie de monte de destrucción o abismo de destrucción, donde aparece, pero tiene que leer en la Biblia K2 israelita mesiánica para poder entenderlo. Ahí aparece el nombre de Lilith, ahí aparecen los felinos, el búho, la lechuza, los gatos monteses y toda una configuración de felinos destructores. Y en el caso de la lechuza del búho, que representa la sabiduría, el tercer ojo, que representa, bueno, muchas cosas, inclusive en la masonería, el búho representa la sabiduría, ¿sí me explico? De los secretos místicos, o el búho representa a la pistisofía, que es la representación figurativa de los secretos de la sabiduría según la mitología griega. Entonces, así va configurado todo este tipo de cosas. Y todo, como les dije, con bases escriturales. Isaías 34, del 10 al 15, léalo, para que no lea tanto y no se esfuercen sus ojos de leer tanto, ¿verdad? Entonces, así va configurado. Muy bien. Número 1 también significa la unidad perfecta del Elohim. El Elohim es Dios creador. Número 1 significa el principio espiritual del acuerdo. O sea, 3 dan testimonio en el Shamayín, ya lo vimos. El Padre, el Hijo y el Espíritu K2 dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1. Se ponen de acuerdo. 3 visitaron a Abraham, capítulo 17 o 18 de Génesis. 3 visitantes. Abraham, cuando tenía 99 años, le dijo, al siguiente año abrazarás un hijo. Sara dará a luz. Y Sara se reía porque tenía 90 y decía, yo ya no sirvo como para dar a luz, pero aquí este señor se le ocurre decir que yo voy a dar a luz. Entonces, 99 tenía Abraham y Sara decía, ay, Abraham tiene 99 y con dificultad el hombre responde, bueno, esperemos que algo suceda, decían entre los dos ahí, hablando en secreto, ¿verdad? Y Yahweh dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Ninguno. Entonces, ella pudo dar a luz, concebir y dar a luz, y al año nació Isaac. Y listo. Es la configuración de la unidad, lo que dice Adonai Elohim Echad, la unidad perfecta, el principio de la vida espiritual, el poder del acuerdo.
Por eso la Escritura dice, si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir al Padre cualquier cosa, el Padre lo hará, lo dará, lo entregará, revelará. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, así va configurado todo esto. ¿Qué más es el número uno? El número uno significa la perfección, significa el plan perfecto del gran arquitecto del universo, tal como dice Génesis 1, Job del capítulo 38 al 41, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 10, el gran arquitecto del universo que es Yahweh, el Elohim, el Eterno. Entonces, el número uno termina en infinito en su significado profético, termina en infinito. Otra vez volvemos al alefato hebreo, Aleph y Tab, el infinito. Porque si usted lee o estudia la tabla numérica del alefato hebreo, porque el alefato hebreo contiene un número base mínimo, otro número medio y otro número extendido hacia arriba o superlativo o hipérbole. Entonces, determina un número así. Tiene un símbolo, una figura simbólica que a veces representa una mano, que a veces representa una coma, representa un punto, representa una casa, representa una pared, así, una vara. Entonces, allí está escondido la configuración del mensaje. Y si usted lee el alfabeto hebreo o el Aleph Bet, que también se conoce así, Aleph Bet, haciendo énfasis a la primera y a la segunda letra del alfabeto hebreo, ¿no? O alfabeto hebreo, empieza con Aleph y termina en Tab, pero si usted ve la configuración numérica, empieza en 1. ¿Y en qué número cree usted que termina? No se lo voy a decir, vaya a investigar. Y me dice después en qué número termina. No es que soy malo, sino que no me acuerdo cuál es el número que termina, pero creo que es el 1000. Pero bueno, o el 100, pero siempre termina en un número cerrado en la misma configuración del número 1. Por eso se utiliza el término Aleph y Tab. ¿Sí me explico? Muy bien, hasta ahí el número 1, entre lo más relevante porque tienen otros significados también profundos. Pero entre lo más relevante de contenido profético son esos. Número 2, voy a ir un poquito rápido. El número 2 es el número del testimonio. Es el testimonio del espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 es el testimonio del espíritu de la profecía que da testimonio o revela al Mashiach. El testimonio del remanente fiel de la tierra, el número 2. Por eso que encontramos en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, desde el capítulo 6, creo, hasta el capítulo, el capítulo 10 es, no, el 11, habla de los dos testigos, habla de los dos olivos, habla de los dos candelabros. No es el ministerio profético, no es el ministerio apostólico, como se empezó a enseñar hace 50 años, más de 50 años. Eso fue un error de interpretación, pero se enseñó de esa manera para dar énfasis a el ministerio apostólico y profético que estaban entrando, haciendo un rompimiento en la estructura de la iglesia que hasta ese tiempo solo aceptaba, y que en algunos casos todavía siguen aceptando, solo acepta a evangelistas, a pastores y a maestros, pero rechazan a los profetas y rechazan a los apóstoles. Entonces, lastimosamente se introdujo esa interpretación equivocada y se aseguraba que era el ministerio profético y apostólico, o se decía que era Elías, que fue traspuesto, que era Enoc o que era Moisés, que no vio muerte. Y la gente dice no vio muerte porque no encontraron su cuerpo. Pero tampoco la escritura dice que fue levantado igual que Enoc y igual que Elías. Entonces, y venían las discusiones teóricas. Entonces, Enoc y Elías, esos son los dos testigos. No, mala interpretación, equivocada interpretación. Los dos testigos son los dos olivos o los dos candelabros, son los dos remanentes fieles de la nación en la tierra, de las naciones de la tierra sería. El remanente fiel de Israel y el remanente fiel de las naciones goyines o naciones gentiles. Goyines en hebreo, o goyín en hebreo, goyines en plural. Naciones.
Entonces, a eso se refieren los dos testigos. Entonces, habrá testimonio de la iglesia remanente fiel de las naciones de la tierra, iglesia gentil, y habrá testimonio de la iglesia judía o hebrea que dará testimonio a Israel. Por eso son los dos remanentes, que está en la configuración de los dos olivos que se unen a la raíz principal, y esa raíz principal es Yahshua HaMashiach. Esa raíz principal, Yahshua HaMashiach. Entonces los dos testigos se unen a la revelación que trae el espíritu de la profecía, dando testimonio de Yahshua el Mashiach. Entonces los dos remanentes de Israel y los remanentes gentiles de las naciones darán testimonio, los israelitas con los israelitas y el remanente fiel de la tierra en todas las naciones dará testimonio del Mashiach. Por eso ellos son los dos testigos que llevarán las configuraciones que se manejan en ese contexto del capítulo 11. Hablan de que serán perseguidos, serán heridos, que al tercer día heridos de muerte o muertos al tercer día resucitarán, y todas esas configuraciones representan prácticamente de alguna manera toda la persecución y el tiempo de crisis o de tribulación que experimentará la iglesia, tanto remanente fiel y remanente fiel de Israel y el remanente fiel de la tierra. Persecuciones, leyes antimesías, leyes que van en contra de las leyes o principios eternos, ley de ideologías de géneros y así. Diferentes tipos de leyes que van en contra de las ordenanzas morales, justas, santas, del Elohim viviente. Entonces, todo ese tipo de conflictos representan todos esos contextos que viven los dos testigos, los dos olivos y los dos candelabros. Al final, el acto de que resucitan, ¿no?, representa el hecho de que igual la predicación del evangelio del reino se dará, aunque se levante Hasatán, aunque levante, como dice la escritura, 200 millones de demonios en el libro de Revelaciones capítulo 9, aunque se levante la cantidad de demonios para venir a afectar la tierra, el remanente fiel saldrá victorioso. El remanente fiel tendrá el poder y la autoridad del Mashiach. El remanente fiel, aunque sea perseguido, jamás podrá ser alcanzado. Y así, y al final, la resurrección representa, de alguna manera, la victoria sobre el último enemigo a vencer, como fue en el caso de Yahshua, que es la muerte. Representaría la resurrección en este sentido profético. Entonces, por eso es que si vamos analizando de a poco, ustedes se darán cuenta de que todo está ahí, todo está fundamentado, pero que lastimosamente, como había velo en nuestros ojos, no podíamos ver. Por eso en Apocalipsis 2 y 3 le recomienda en el mensaje a la iglesia, le recomienda comprar colirios, colirio celestial, colirio de oro, para ponerse sobre los ojos y poder ver con claridad, para que se caigan las escamas, se rompe el estupor y podamos entender de una manera gloriosa las Sagradas Escrituras. Avanzamos. El número 2 representa en este sentido la verdad revelada del reino, que será anunciada por un tiempo más a pueblos, naciones, reinos, linajes y todo eso, como dice el libro de Revelaciones capítulo 10, donde le dice que vino un ángel con un librito que contenía los secretos del evangelio del reino de Yahshua HaMashiach, no el evangelio ni cuadrangular, ni bautista, ni alianza, ni de asamblea, ni menonita, ni no sé qué más misión evangélica exista. No el evangelio de los pentecostales, de los conservadores, de no sé qué más, ya, como le quieran llamar. Dice literalmente, según de Corintios capítulo 3 o 4, o 3, capítulo 3, verso 4. Dice, el evangelio, el estupor con que Hasatán tenía a la gente, se rompe el velo y la gente pueda ver el verdadero evangelio del reino del Elohim, o del evangelio del Mesías, del Mashiach. No el evangelio de ninguna denominación. ¿Sí me explico? Cuando la gente dice, es que nosotros tenemos la sana doctrina y este es nuestro evangelio, el evangelio bautista, el evangelio alianza, el evangelio cuadrangular, asamblea y un sinfín. ¿Sí? Y otros que salen el evangelio completo.
O sea, tienen el evangelio completo. Y es un error de interpretación, porque Yahshua entregó el evangelio, pero lo dio a través de parábolas, y hay 70 parábolas en los cuatro libros de los 4 evangelios. Hay 70 parábolas, ilustraciones, y todas las parábolas hablan de que son misterios secretos y principios del reino. No habla de ningún evangelio de alguna denominación. Ahí está hablando de que es un evangelio del reino y que tiene como sede el Shamayín. Y el único que puede dar la interpretación adecuada y correcta a ese evangelio del reino es el Espíritu Kadosh o el Espíritu de la profecía. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que a veces, en algunos casos, a veces a los profetas que entendemos algunas cosas profundas, como que nos miran mal, ¿no? Especialmente las misiones a veces nos miran mal porque piensan que nosotros los atacamos o que nosotros les estamos tirando abajo lo suyo. No, y no es así. Más bien estamos abriendo los ojos a la iglesia para que la iglesia pueda entender lo verdadero. Entonces, a medida que vamos estudiando codificación numérica, las consideraciones a seguir antes de interpretar el libro de Revelaciones, las figuras simbólicas, todo eso vamos a ver antes de empezar a estudiar el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver como manera de introducción, vamos a ver todas estas diferentes configuraciones simbólicas, ilustraciones simbólicas, sombras, figuras y todo eso, para poder entender. Si no entendemos primero esto, no vamos a poder comprender el libro de Revelaciones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué es tan importante cuando el velo se rompe y la revelación se abre a la iglesia, llega al remanente fiel? Porque nuestros ojos también son abiertos. Así como fue abierto el siervo de Eliseo, fue abierto sus ojos, ¿no? Así como Pedro, Juan y Santiago pudieron ver la transfiguración de Yahshua en capítulo 17 de Mateo. Así como se abrieron los ojos o los cielos en Hechos 1 cuando Yahshua asciende, así como se le reveló a José, se reveló a Pablo, se le reveló a Juan los secretos del Shamayín. Eso quiere decir, se abrieron los ojos, se abrió nuestro cielo, se abrió nuestro entendimiento y empezamos a conocer las cosas secretas del Elohim. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Entonces también representa la verdad del reino revelada para que sea predicada a naciones, pueblos, linajes, como dice el capítulo 10 del libro Apocalipsis. Está bien. Y ahora sí, número 3, aquí, yo no sé si hay 200 o más significados, 200 significados de este número 3, letra Gimel en las Sagradas Escrituras. Y la letra Gimel, o el número 3, tiene que ver con el código secreto del reino de los cielos en cuanto a toda la creación. O sea, el número 3 representa los códigos del reino sobre la creación o de la creación. Por eso es que hay que entender que el título de esta lección dice cómo interpretar los códigos numéricos, porque un número puede tener una combinación de muchos números, como ya les enseñé, 12 por 12, 144, por 1000, 144,000. Ahí hay un código numérico que no tiene nada que ver con cantidad, porque si fuera por cantidad, se estaría interpretando de manera literal. Y no puede ser interpretado de manera literal, sino que se necesita la interpretación del código numérico para poder entender el mensaje profético. Si me explico, que es la tercera forma, cómo se interpretan los números o los códigos numéricos en las Sagradas Escrituras, que eso ya lo vimos la semana pasada o en la clase anterior. Muy bien, vamos a ir avanzando porque este es bastante largo, este número 3, quizás esta clase todavía o la podamos terminar solo con el estudio del número 3, porque hay infinidad de conocimientos o de interpretación sobre el número 3. Muy bien, el 3 significa culminación y perfección. Significa el Shamayín revelado, o sea, el cielo, el reino de los cielos, o el Malkut Shamayín, reino de los cielos. Por eso Yahshua decía en sus mensajes, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos
ha llegado. O sea, la revelación de los secretos del reino, la revelación de lo que está escondido, de lo que está guardado. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos vino a dar entendimiento a la gente, vino a abrir los ojos de la gente. Lucas capítulo 4, versos 18, 19, 20. Vino a abrir los ojos, el entendimiento. Por eso dice, vino a dar buenas nuevas a los pobres, evangelio del reino. Vino a dar libertad a los cautivos. O sea, somos libres de la esclavitud de la ignorancia. Vino a dar vista a los ciegos, que no solo tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con que las escamas se cayeron, en el caso de Pablo al tercer día, y se le fue revelado el evangelio del reino. ¿Sí se dan cuenta? El colirio, Apocalipsis 2 y 3, que tiene que tener o usar la iglesia para poder ver el evangelio del reino. O sea, así en ese sentido va configurado. Muy bien. En la Biblia de Jerusalén, el Salmo 25 es el salmo donde está el alefato hebreo, pero a la vez hay una combinación de códigos secretos, códigos numéricos allí del reino. Y si usted lee en el verso 3, pero tiene que leer en la Biblia de Jerusalén, que es Biblia versión hebrea, dice, Gimel siempre empieza con la letra del alefato hebreo. Dice allí, Gimel, no hay confusión para el que espera en ti. Mire esa expresión bíblica. Dice, no hay confusión. O sea, para la iglesia no hay confusión. Para el remanente fiel de la tierra no hay confusión, hay entendimiento, hay sabiduría, hay comprensión de las Sagradas Escrituras. Dice, no hay confusión literalmente para el que espera en ti. O sea, el que camina en luz no andará en tinieblas, que fue lo que dijo Juan, el apóstol, cuando escribió Juan capítulo 1, versos 5 y 7, hablando de Yahshua, que era la luz que venía al mundo, la luz que traería la revelación, el entendimiento, la claridad, la revelación, porque luz representa la revelación, porque la luz todo lo revela, dice la Escritura. La luz todo lo revela, o saldrán a la luz todas las cosas escondidas, ocultas. La luz revelará los secretos. La luz traerá lo perfecto. La luz revelará todo aquello que está escondido en el Samayín. La luz revelará, enseñará, traerá a la iglesia, al remanente fiel, los conocimientos escondidos, el tesoro escondido, como está en las parábolas, los secretos muy bien guardados, como dice Pablo en primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2, y así. Efesios también lo menciona. Las cosas en el capítulo 1 del verso 17 en adelante, cuando Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, para que puedan comprender cuál es la dimensión, la anchura, la altura, la plenitud del poder sobrenatural, de la supereminencia del poder del Elohim viviente. Todo eso dice las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando no entendemos, lo leemos como algo bonito. Cuando entendemos, nuestra mente vuela hacia las dimensiones celestiales para poder comprender el mensaje de una manera extraordinaria. No hay confusión para aquel que espera en él. Espera en Yahshua HaMashiach, porque el Espíritu Kadosh le revelará los conocimientos secretos, las cosas escondidas. Son reveladas por el Espíritu. Todo lo de Yahshua es revelado por el Espíritu al dar testimonio, el Espíritu de la profecía sobre el Mashiach, el Mesías, Yahshua HaMashiach. Entonces, así se configura. ¿Qué más significa el número 3? Número 3 significa todo lo creado es perfecto. Por eso, cuando Yahweh, Yahshua y el Ruhat forman o recrean lo que ha sido creado, restauran todas las cosas, ¿no? Los tres, número 3, los tres. ¿Ya? Entonces, toda la creación fue perfecta. Ahí es donde encontramos la expresión que dice, y todo lo que hizo Yahweh fue bueno, y bueno en gran medida o manera. Entonces, esa expresión significa fue perfecto. Todo lo que creó el Elohim fue perfecto, maravilloso. Por eso es que este número significa la perfección de todo lo que ha sido creado.
Ahí encontramos tres expresiones proféticas que siempre se mencionan en la cultura hebrea, que es el amor del Hashem, que es la bondad de Hashem, donde aparece la expresión Rajen Yahweh, que significa la bondad o la misericordia o el amor de el Elohim viviente hacia su creación, buenos o malos, ricos o pobres, alumbrados o no alumbrados o ignorantes. Cualquiera que sea la condición, ahí se manifiestan las 13 manifestaciones de misericordia a través de las bondades de Yahweh, Rajen Yahweh en hebreo, que se expresa de esa manera. Hay las canciones en hebreo que hablan justamente de esta bondad de Yahweh, ahí donde una de las canciones preciosas que canta un niño, que ya no es niño porque ya debe haber crecido, ¿no? Ahí menciona eso y él menciona que la bondad de Yahweh es eterna. Por eso dice Yahweh lo rajot olam. Utiliza esa expresión y dice las misericordias de Yahweh son eternas. Nunca dejan de ser. Lo que menciona Éxodo en el capítulo 33, 34, cuando Yahweh quería destruir al pueblo y Moisés intervino. Y Moisés decía, Yahweh clemente y misericordioso, grande en perdonar. ¿Sí me explico? Allí aparece esta manifestación de la bondad de Hashem o el amor de Hashem hacia el hombre, hacia su creación. Y ahí también aparece la justicia de Hashem. Es cuando usted entiende todas estas cosas, de ley usted se maravillará. Y usted dirá, ¿de dónde salió todos estos secretos gloriosos que el espíritu de la profecía nos está revelando? Salmos capítulo 13, verso 6 expresa en su cántico, adoraré al Adonai o al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Otros salmos también mencionan el hecho, bueno es Yahweh con su creación, bueno es, Él nos guardó, bueno es, Él nos protegió, y así habla de la bondad de Yahweh. O sea, en los salmos se expresa a través de las alabanzas y de las canciones precisamente esta configuración del número 3, donde habla de que todo lo que ha sido creado es perfecto, así como Yahweh es perfecto en bondad, perfecto en amor, perfecto en misericordia, perfecto en justicia y perfecto en absolutamente todo. Creo que es Deuteronomio 33 o 32, no me acuerdo bien. Pero ahí dice, creo que por el verso 4 ahí, ustedes que son estudiosos y son pilas, las batallas bíblicas las ganan rapidito. Pueden encontrar, ahí dice que el error es del hombre humano, porque Yahweh es la roca cuya obra es perfecta. Es perfecto en todo. En él no hay error, en él no hay equivocación. El problema es del pueblo que se equivocó. El problema es de la nación tonta, ignorante, se expresa en ese sentido algunas versiones, que no entendió y que no conoció al Elohim que se le había revelado. ¿Sí me explico? 3 es la perfección o la perfecta plenitud del Elohim Echad, que es uno. El Elohim que es uno, pero que está manifestado en la manifestación del Padre, ¿no? Que es, se escribe y aparece en el libro de Génesis capítulo 17 como Vayera. En hebreo Vayera se traduce él apareció, o sea, él, Dios, el Señor, el Elohim, se apareció. Cuando se aparece a Abraham, se manifiesta sobre Abraham. Entonces, ahí aparece esa máxima expresión de reconocimiento de Yahweh, del Elohim, del perfecto, del soberano. Y cuando él se manifiesta, dice, eran 3 visitantes los que recibió Abraham. 3 visitantes. Entonces, el testimonio una vez más de la creación. Y ahí vino Yahshua como el representante de la creación, el Ben Elohim, Yahshua, el Ben Elohim, que quiere decir el hijo del Elohim viviente, o el Ben Adán, que quiere decir el hijo del hombre, como se lo expresa en Lucas, hijo de hombre, como se lo expresa en Juan, el Ben Elohim, el hijo de Dios, y así. Configuraciones proféticas de los evangelios. Todo está confirmado por los evangelios. Allí aparece también en esta expresión la más alta revelación de la santidad de Yahweh.
Ahí aparece Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. ¿No? Toda la tierra está llena de la Kabod del Elohim. Ahí aparece Isaías 6, aparece también en Ezequiel capítulo 1 y así. La expresión de la santidad de Yahweh el Elohim. Y por eso se utiliza la expresión triple. La expresión triple. Por eso es que el número 3 también significa una hipérbole sería. O una hiperbolidad del reino, del Señor, del Santo, del Elohim viviente. Se manifiesta. Una elevada supremacía, que es lo que significa. Él es el santo de los santos, el santísimo, como se lo menciona haciendo referencia al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. El lugar del santísimo, del Kadosh de los Kadosh, o de la expresión del Kadosh Gedolá, o sea, del más alto de los santos, el altísimo, el Elión, aparece como su nombre, para especificarlo allí. Aparece la expresión Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y Yahshua es el representante de la humanidad, el representante de la creación, delante del Elohim viviente o trono del Padre. Vamos a seguir avanzando. Yahshua, el número 3, representa la perfecta adoración en el Shamayim. Porque Yahshua es el perfecto adorador. Es el altar de oro, como dice Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5. Es el altar de oro, está el trono del Padre, 30 minutos de silencio, porque se le da honor a Yahshua el Redentor y a Yahweh que está sentado en el trono creador, se le da honor y alabanza y reconocimiento. Ahí encontramos una conexión, un alineamiento profético. Y cuando entremos en el segundo nivel de la escuela de profetas, estudiaremos lo que son las dimensiones del Shamayim. Y ahí vamos a ver las 3 dimensiones del Shamayim, porque hay 3, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y cómo hay 3 alineamientos desde el Shamayim hasta la tierra, lo que reveló capítulo 28 de Génesis, cuando se hablaba cuando habla de la visión que tuvo Jacob, de la escalera que descendía del trono. Capítulo 1 de Juan, versículos 50, 51, por ahí, donde dice que se abrieron los cielos, ángeles suben y bajan, o bajan y suben, no, bajan del Shamayim y suben al Shamayim. Esos son alineamientos proféticos dimensionales del Shamayim. Cuando entremos en el segundo nivel vamos a hablar de ese tipo de dimensiones celestiales. Y ahí encontramos esa alineación. Hay 3 tipos, 3 jerarquías angelicales, 1, 2 y 3, uno en cada dimensión. Hay 3 cortes angelicales en cada una de las dimensiones celestiales. Todo configurado en número 3. Por eso es todo número 3. Hay 3 alineamientos. El primer alineamiento tiene ángeles, tronos, dominaciones y principados. El segundo alineamiento tiene ángeles serafines, ángeles de virtudes y arcángeles. Así se menciona en las Sagradas Escrituras. Y el tercer alineamiento encontramos querubines, ángeles de poder o de potencia y ángeles en su término expresivo general, ángeles. O sea, reflejo de luz, resplandor de luz, o el reflejo de la Shekinah del Shamayim y de la deidad eterna, el reflejo de la luz. Hay 3 alineamientos. Entonces, el alineamiento que tiene que ver con la adoración es el segundo. Ángeles, sería serafines, que adoran alrededor del trono, ángeles de virtud, segundo cielo, y arcángeles, tercer cielo, que es nuestro cielo. Y el arcángel manifiesta las virtudes de Yahshua HaMashiach. Entonces, hay una alineación, ¿no? Desde el cielo a la tierra y desde la tierra al cielo. Los querubines suben y bajan. Los ángeles que vio Jacob fueron serafines. Serafines son los que suben y bajan, perdón. Dije querubín. Los ángeles que profetizó Yahshua en Juan capítulo 1, versos 50 a 51, eran serafines. Porque hay una alineación, se abre un portal de alineación glorioso
porque el velo se rompió, recuerde, Yahshua lo rompió, y ahora nosotros podemos adorar ante el trono del Padre. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Mire cómo va configurado todo y cómo lo entendemos rápidamente todo. Si lo estudiamos de esta manera, si se dan cuenta. Entonces así va. La alineación de la perfecta adoración. Ese fue el segundo de los libros que escribí. La perfecta adoración. Ese fue el segundo libro que escribí. Entonces, va en ese alineamiento. Entonces, nosotros adoramos, capítulo 8, verso del 1 al 5 de Apocalipsis. Está el trono del Padre, está el altar de oro que es Yahshua, están los ángeles serafines alrededor adorando, y está la copa de oro que representa la adoración de la iglesia en la tierra. Adoración, intercesión, oración y toda actividad cultica que la iglesia hace delante del Elohim, las buenas obras, todo eso incluye esa copa de oro. Entonces hay un alineamiento hasta la tierra, desde el trono del Padre. Yahshua es el nexo, el centro. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la iglesia que adora en la tierra levanta la adoración. Yahshua la aprueba, la avala. Por eso que dice que hay dos ángeles, por lo menos dos, que toman, dice, carbones encendidos del altar y depositan dos como mínimo carbones encendidos sobre la copa de oro. Eso quiere decir que Yahshua acepta la adoración, que Yahshua bendice la adoración, que Yahshua santifica la adoración desde la tierra, y por eso esa adoración llega hasta el trono del Padre, al que está sentado en el trono. Eso se llama un alineamiento. Por eso es que la iglesia tiene que hacer adoración, segundo alineamiento, altares de adoración. Tiene que hacer guerra espiritual, tercer alineamiento. Y el primer alineamiento, que incluye ángeles tronos, ángeles dominaciones y ángeles principados, representa el gobierno o el Melech Hakabot, rey de gloria, que gobierna sobre todas las dimensiones de la creación, sobre las tres dimensiones. Representa el gobierno absoluto del Elohim. Entonces, gobierno, adoración y guerra espiritual. Gobierno, adoración, guerra espiritual. ¿Qué se hizo en Cuenca? Se estableció a Yahshua como el rey de los reyes de Cuenca, de Ecuador, del continente americano y de todas las naciones y continentes del planeta. Se le adoró reconociendo que Él es el Señor y el único digno de ser honrado y adorado. Y se hizo guerra espiritual a través de los actos proféticos. ¿Sí se da cuenta? Las tres cosas, los tres alineamientos para llegar hasta el trono del Adón, del Padre, en los cielos, se unieron allí. Esto es glorioso. Sé que no vamos a necesitar muchísimo tiempo, porque sé que no podemos pasar simplemente rápido por pasar, por cumplir un tiempo establecido, sino que necesitamos estudiar a profundidad todas las cosas para poder comprender también a profundidad. Seguimos, Gimel número 3. Unidad en perfección. El Elohim es uno, que ya vimos. Es el testimonio de la santidad, ya vimos, K2. Es el testimonio de los atributos exclusivos de Yahweh. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Los tres atributos únicos de Yahweh Elohim, y que nosotros recibimos en una medida. Recibimos en una medida de la omnisciencia del Padre, la capacidad para entender las Sagradas Escrituras y las revelaciones por el Espíritu K2. Recibimos una unción como poder para quebrantar, para demoler y para derribar todas las cosas que en el Shamayim, que en la tierra el enemigo quiere hacer. ¿Sí me explico? Y en la misma línea, su omnipresencia, que quiere decir que el Espíritu K2 se manifestará en todo el planeta y el universo de una manera gloriosa. Aparecen las tres dimensiones celestiales, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, las tres jerarquías angelicales en cada una de las dimensiones celestiales, las tres cortes que se mueven en cada jerarquía o cada dimensión angelical. Aparece la configuración de la tierra, que está compuesta de tres cielos, tierra y agua. De las tres cosas
A estas tres cosas se reconocen como las dimensiones de la creación. Por eso es que la guerra espiritual, la adoración, tiene que hacerse en las aguas, en la tierra y hasta volando en avión. Dame para helicóptero, avión, aunque sea globo aerostático, creo que se llama. Bueno, aunque sea de esa manera, hay que hacerlo, porque esa es la orden del Elohim. La rueda de la creación, Ezequiel capítulo 1, usted lo puede leer, verso 16, Santiago capítulo 3, verso 6, también usted lo puede ver. Encontramos la rueda de la creación. Dice Ezequiel, vi que era una rueda que estaba sobre otra rueda y que estaba sobre otra rueda y que era una rueda tridimensional. Entonces, tanto Santiago, capítulo 3, verso 6 y Ezequiel 1, 16 hablan de que la rueda de la creación es triple. Es tres, por eso se da Gimel 3 como el testimonio de la creación, de lo perfecto de lo creado. La tierra contiene tres dimensiones. La tierra física, literal, ¿no? Una parte es la capa las capas que cubren sería el centro o el núcleo de la tierra, que es fuego, y que esa es la manera como está configurado también los motores de los vehículos. Tienen agua abajo para enfriar o refrigerante para enfriar, ¿verdad? En la parte de abajo, pero en el centro el poder es puro fuego. Pistones, rines, puro fuego. No, todo sale por el escape. Es la misma configuración de la Tierra, es el mismo diseño. Hay las capas terrestres y el núcleo. Y todo habla de tres partes en que está constituido el planeta. Tres ruedas de la creación, uno por encima de otro. Dice 1:18, Ezequiel. Dice, parecían como si una rueda estuviese dentro de la otra rueda. O sea, aquí estamos hablando de un diseño perfecto, de un diseño celestial, de un monte glorioso, de un monte del Señor, que representa el reino y los lugares celestiales. O sea, es un asunto así de glorioso. Por eso la configuración de los tiempos también está marcada. Tiempo, tiempos, medio tiempo, número 3. No se refiere literales a 7 años, 3 años y medio. No se refiere literal, porque en ninguno de los calendarios, ya sea gregoriano que utilizamos nosotros, ya sea israelita o judío, ninguno está configurado de una manera perfecta. Todas esas medidas de tiempo son imperfectos. Son imperfectos. Ya les enseñé que cada 7 años, creo que es, se requiere aumentar un segundo Adar. Adar es el último de los meses, ya prácticamente del calendario nacional, ¿no? Es el último de los meses. Pero en realidad, no, sería del calendario festivo. Sería. Pero en realidad hay que añadirle cada 7 años un segundo Adar para poder completar o equipararse. Entonces, es imperfecto, no se puede medir. El único que mide los tiempos, las edades, los siglos, el día, el gran día, el Eshaná Rabá, es Yahweh el Elohim. Es el único que puede medir los tiempos y las sazones de los tiempos y los tiempos como medida, pero ningún calendario lo puede hacer. Es más, si usted solo estudia un poquito, se va a dar cuenta que nuestro calendario aparece con una diferencia de entre 5 a 7 años, donde no se registra literalmente o no se conoce literalmente cuándo es que fue realmente el nacimiento del Mashiach. Y hay unos cambios ahí y prácticamente algo no funcionó bien y el asunto es que se perdieron entre 5 a 7 años desde el calendario gregoriano que tenemos nosotros. Y no se sabe, porque hay un espacio de pérdida de tiempo allí, y no se sabe con precisión el año en que nació Yahshua Mashiach. Solo se marca antes del Mesías, después del Mesías. Es un asunto así. Entonces, no, ningún calendario lo puede codificar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más encontramos aquí? 3. Son los elementos de la estructura simbólica profética de la Nueva Jerusalén. Capítulo 21 sería de Apocalipsis. Ahí encontramos los cimientos que está bajo la tierra, los cimientos que está bajo la tierra. Encontramos los muros
que son de jaspe y de diamante, según el verso 18 y 19 de la Nueva Jerusalén. Y encontramos la gloria de la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, todo lo que dice Apocalipsis 22, que no es literal por si acaso, ¿verdad? O cuando recién conocí al Mesías hace 37 años, yo escuchaba eso y me decían a mí, un amigo, Rubén, porque él habla así, ¿no? Hablaba así. No sé si seguirá hablando, porque todavía él decía, Rubén, vamos a andar en esa calle de oro, nos vamos a sentar como los jeques árabes en un baño de oro, en una taza de oro, en una cama de oro. Y lo tomaba literal y yo decía, sí, amén, amén, decía yo. Porque todavía no sabía, no conocía estas cosas y secretos del Shamayín. Entonces decía, así es. Y nos vamos a sentar en una gran mesa a comer banquetes y delicias literales, decía él. Y nos gozábamos con eso y nos alegrábamos y cantábamos, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal, esa calle. Entonces cantábamos en esa época de esa manera. Y celebrábamos. Pero son tres las estructuras. Está el cimiento, que son las bases, que tienen las 12 piedras preciosas literalmente, que representa la fuerza, el poder y la revelación del Malkut Shamayín. Los muros representan la santidad de Yahweh que recubre, por eso se dice muros de jaspe y de diamante. El jaspe es la piedra roja de la tribu representa la tribu de Benjamín en el efod del sumo sacerdote, en las hombreras del sumo sacerdote, 6 tribus de este lado, 6 tribus de la otra, en el pectoral las 12 tribus, cercana al corazón de Yahweh, bueno, el corazón del hombre, ¿no? Yahweh conectado al corazón del hombre. Por eso se llamaba pectoral, estaba cerca del pecho. Estaban las 12 tribus. Ahí eran 3 hileras o 3 filas de 4. Así está configurada. La Nueva Jerusalén está configurada de la misma manera. Cuatro partes, porque es cuadrada, pero en cada cuadro hay 3 puertas, 3 piedras preciosas. O sea, todo está configurado 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Está configurado en su múltiplo 12 también. 3 por 4, 12, porque equivale 12 muros, 12 fundamentos o 12 cimientos, 12 piedras preciosas y todo está configurado de esa manera. Por eso es la configuración de los cimientos del Shamayín, de la Nueva Jerusalén, la celestial. La iglesia, que es la iglesia por si acaso. La Nueva Jerusalén no es Israel. La Nueva Jerusalén es la iglesia, el remanente fiel de Israel y el remanente fiel de las naciones de la tierra, naciones goyines. Así se configura en este sentido o proféticamente a lo creado. Y la Nueva Jerusalén es una figura profética de la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Y está cubierta de muros de jaspe y de diamante. El jaspe, que es la piedra roja, tribu de Benjamín, representa la sangre del Cordero Kadosh. Por eso Benjamín, que era la tribu donde nació Saúl, y la encomienda para Saúl era destruir a Amalek. Por eso que Saúl fue desechado, porque él no destruyó a Amalek, sino que al rey Amalek le permitió la vida y tomó los más gorditos del ganado, de las ovejas, de todo lo que criaban ellos. Y supuestamente lo vino a sacrificar a Yahweh Elohim, y Samuel, enfurecido porque Yahweh había dicho que tenía que ser exterminado Amalek, pero dejó vivo a el rey de Amalek, comió, hizo fiesta para el rey de Amalek, le dio mujeres para que se consolara o se deleitara el rey Amalek, y a través de esa relación volvió a nacer el linaje de Amalek. Y después lo encontramos en el libro de Esther, a los amalecitas, en aquel que se levantó contra Esther y contra Mardoqueo y todo eso, queriendo destruir al pueblo de Israel. Amalek es la figura profética del espíritu de la destrucción, que quiere destruir la creación y el pueblo Kadosh. Quiere destruirlo, por eso se habla de espíritu antimesías, que es la misma configuración. Y está configurado representado en Amalek. Saúl le perdonó la vida y por eso Saúl fue desechado. Y Samuel mató a espada a Amalek. Eso versa la historia de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, 3 son las configuraciones proféticas de la vida eterna. 3. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17, 2, creo que es 2 o 3. Dice allí, la vida eterna es conocer al Padre, conocer al Hijo. ¿Y cómo conocemos al Padre? ¿Cómo conocemos al Hijo? Por el Ruhat. Entonces son las configuraciones de la vida eterna. 3. 3 son las configuraciones. En Apocalipsis capítulo 22 encontramos, en el verso 1 al 5, encontramos un río limpio que tiene agua viva, un árbol que representa la vida y encontramos la luz del Mashiach que ilumina. Encontramos esas 3 cosas. O sea, Yahshua es agua viva, el árbol de la vida y representa la luz de la vida. Las 3 cosas. Salmo capítulo 1, Juan capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5, ahí encontramos esa configuración. Hasta demasiadas bases bíblicas y fundamentos les estoy dando. 3 son el testimonio en el cielo, ya lo vimos. 3 fueron los varones celestiales que dieron testimonio a Abraham del pacto y de las promesas, Génesis 17, Génesis 18 y así. 3 son las áreas del tabernáculo, lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 son las categorías de sacerdotes que servían por turnos. Uno servían en los atrios, otro servían en el lugar santo y uno que era el sumo sacerdote y toda la familia del sumo sacerdote que entraba una vez al año, día de expiación, Levítico 16. Está configurado todo. 3 fueron los elementos testimoniales que estaban dentro del arca del pacto, que estaba ahí, estaba las tablas de la ley, que significa el pacto de Elohim con su pueblo, estaba el maná, que una vasija con maná sería, que representaba la provisión del Padre Yahweh, y ahí se revela Yahweh como Yahweh Dayeinu, más que suficiente o más que todopoderoso Elohim a favor de su pueblo. Y la vara de Aarón, que permanecía reverdecía, esa vara de Aarón que representa el sacerdocio Kadosh. Por eso la iglesia es, somos en la iglesia de remanente fiel de este tiempo, somos reyes y sacerdotes. Capítulo 1, verso 6 de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Capítulo 19 de Éxodo, creo que es, llamaron a, Yahweh le habla a Moisés para darle la ley, y en el capítulo 19 dice, el verso 4 por ahí, dice, traje a Israel desde Egipto en alas de águila, o sea, a través de la profecía cumplida, se profetizó porque a Abraham le dijo, tu pueblo va a permanecer 40 años de esclavo en Egipto, se cumplieron 400 años, 430 años antes de la salida y así se cumplieron. ¿Para qué? Para hacer un sacerdocio Kadosh, un sacerdocio santo. Por eso, primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9, también habla, somos piedras preciosas, somos linaje real, linaje santo, pueblo adquirido, y todo lo que más dice, ¿verdad? Entonces, todo está configurado en esa misma manera. ¿Qué más? 3 son los profetas del arpa, Asaf, Emán y Jedutún. Asaf significa los llamados a reunirse y a juntarse entre las naciones para clamar al Señor de toda la tierra. Emán, que significan los hijos del pacto o herederos de la unción profética. Como dice Hechos 3:25, nosotros somos los herederos de los profetas y somos los herederos del pacto concertado en Abraham, que dice que en la simiente de Abraham, Yahshua, serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. Hechos 3:25. Y así va. Y aparece Jedutún. Jedutún significa real sacerdocio, los que adoran y ministran delante del trono o de la presencia del Padre. 3 son los instrumentos musicales referidos, o los tipos de instrumentos musicales referidos en la adoración profética, que es el arpa, que es el salterio y los címbalos resonantes. En todas las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de los Salmos y Apocalipsis, se mencionan algo que se conoce como el Eshaná Rabá Yahweh, o Leshaná Rabá Le Yahweh, así sería. ¿Qué significa el gran día de Yahweh, el día de la venganza, el día de los juicios, el día de la justicia, de la manifestación de la justicia divina? Los instrumentos musicales que se utilizan para adorar o anunciar la presencia del Mashiach
Yahshua HaMashiach como juez supremo, es el arpa. El arpa representa el símbolo de la adoración profética, del cántico profético. Por eso, capítulo 7, Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 15, aparecen el arpa en las manos de los que han vencido a Hasatán, especialmente en el 15. En el 14 dice de los que han sido redimidos, de naciones, lenguas, linajes, reinos, o sea, de todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 7 habla de del remanente de Israel. O sea, capítulo 7 Apocalipsis, remanente de Israel. Capítulo 14 Apocalipsis, el remanente de todas las naciones de la tierra. Y capítulo 15 ya es todo el conglomerado, los dos testigos, los dos remanentes serían del Elohim, dando testimonio, y tienen arpa en sus manos, están parados sobre un mar de cristal. Abajo hay fuego del mar de cristal que representa la justicia de Yahshua, y que han vencido a la bestia, al número de su nombre y al número de su marca. Eso es lo que significa 666 también, por si acaso, no son números literales. Es un error, no se refiere a ningún microchip, no se refiere a ningún chip de esa naturaleza, no tiene nada que ver con eso. Porque ya nosotros ponemos nuestro dedito ahí, cuando vamos al banco, ¡pum!, aparece todo lo que tú tienes en tu huella dactilar. En tu cédula hay unos códigos de barra, hay un chip ahora, y están todos tus datos referidos ahí. O sea, no hay por dónde, digamos así, librarse de esa manera de mantener el conocimiento sobre todas las personas en cada una de las naciones que han sido registradas. Entonces, no hay cómo escaparse, no tiene nada que ver con microchip. Eso es un error de interpretación también. Tiene que ver 6 nombres de la bestia, 6 números de la bestia y 6 poder del mal. Por eso dice Apocalipsis 15, el 2 dice, aparecen con arpas los que han vencido a la bestia, al poder de su nombre, a su poder y al número de la bestia. 3 cosas. Ahí está 6, 6, 6, 6. Las 3 bestias que habla Apocalipsis, se habla la bestia que sale del mar, la bestia que sale de las aguas, y habla de la gran bestia que es Hasatán, la serpiente antigua. Las 3 bestias a manera de rana, capítulo 16, cuando se golpea con las copas, el trono de la bestia, de Apocalipsis 17 y 18, y aparecen 3 demonios o espíritu inmundo a manera de rana, brujería, hechicería, mentira, engaño, fascinación y todo tipo de magia china, magia egipcia y todo ese tipo de configuraciones místicas maliciosas, todo configurado en el número 3. Eso es glorioso, extraordinario. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, el testimonio de la resurrección, 3 días, Juan, Lucas y libro de Jonás, el testimonio de la resurrección. Los símbolos proféticos del testimonio eterno que representan los libros están descritos en 3 libros. Un libro que se conoce como el Sefer Olam, capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis. Sefer Olam, que significa el libro eterno, que representa la omnisciencia, omnipresencia y el todo poder del Elohim viviente. Aparece el libro de la vida, que está en la que estamos inscritos nosotros, lo que hemos recibido a Yahshua como Señor y Salvador. Ese libro lo tiene Yahweh el Padre, ese libro lo tiene Yahshua el Hijo, que representa el libro de la vida. Por eso Juan capítulo 17, verso 2, creo que es, o 3, dice literalmente, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Yahweh el Padre y conocer a Yahshua el Hijo. Esa es la vida eterna. Por el Ruhat. Por eso que en el Ruhat somos uno. Verso 22, verso 23, verso 24 del mismo libro de Juan. Capítulo 17. Y el libro del testimonio. El libro del testimonio representa la omnisciencia, los 3 libros representan la omnisciencia, el Sefer Olam, la omnipotencia, el libro del testimonio, y la omnipresencia, el libro de la vida. Esos 3 libros eternos están configurados con los 3 atributos supremos, únicos de Yahshua, de Yahweh y de Yahshua, el Elohim viviente. ¿Qué más? La unción perfecta, la unión perfecta, amor, justicia y verdad. El reino de los cielos, ¿cómo está configurado?
Justicia, paz y gozo. 3. Está configurado. Las virtudes. 3 están configuradas. Están configuradas en esa configuración o alineamiento que tiene que ver con la adoración. Por eso que Filipenses 4:7 dice, de la 7 en adelante, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que hay virtud en ella. Si hay alguna virtud en ella, esto hagan, esto sigan, esto prediquen, esto anuncien. Son las 3 manifestaciones de la unidad perfecta en el reino. Amor, justicia y verdad. Representa el reino de los cielos, justicia, paz y gozo. Representan los 3 toques del shofar. El tequía, que es el primero, el shevarín y el terúa. Y de estos 3 toques salen las otras combinaciones de los demás toques. O sea, el cuarto toque, que es el terúa gedola, que es el toque inmenso donde el shofarista o toquea se queda prácticamente sin oxígeno en su cuerpo y hasta lo último que pueda contener aire en sus pulmones o en su diafragma, tiene que tocar el shofar. Entonces los 3 toques del shofar representan que se proclama como Melech Haolam, o Rey del Universo, a Yahweh Yahshua. Por eso la oración que aparece en Israel, el Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, y ahí aparece la bendición que se quiere dar o se registra. Entonces, todo esto está configurado en este número 3. Los sellos de la bendición sobre Abraham: te bendeciré, serás bendición, y tú bendecirás a los demás. Tú bendecirás a los que te bendijeren. Las 3 formas. Y ahí podemos seguir hablando más y más todavía, solo del número 3. Podemos seguir hablando y mucho más todavía de lo que significa este número 3. Pero vamos a llegar hasta allí por asunto de tiempo, para que no se me duerman. Dame paz, Señor, por asunto de tiempo. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí entonces, y la próxima semana continuaremos con el número 4. Ahora sí, reverenda Beatriz Chávez Rivera, la dura en tecnología. Ayúdenos. No veo a nadie. Levanta la mano para hablar, para no sé lo que quiera hacer. Para compartir. No veo a nadie con la mano levantada. ¿Me escucha? ¿O se fueron? Sí, amada. Se durmieron, hable serio. Lo que pasa es que creo que el profeta Rubén no me puede escuchar. Hay un iPhone encendido, no sé si es de Saludos, Connie, profeta Rubén. Creo que ese es pues Carla, la hermana Connie. El Suéltela. hermano Rubén no ¿Quién nos es la que va a hablar ahí? Su audio no está bueno. La que va a compartir algo, no sé. No nos está escuchando. Si es la profeta Connie, me da respiro, ella misma se Sí, responde. Connie es. Habla, Connie. Ya, profeta Rubén, bendiciones bendiciones a todos. Lo que yo quiero que usted nos aclare, nosotros estamos acostumbrados ya a usar el término de la Trinidad. Y eso está comprobado que es pura religión. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, especialmente cuando estamos nosotros enseñando, estamos evangelizando, que las personas están ya, yo diría que curtidas ya en ese vocabulario? Así es. Para nosotros hacer entender a ellos que no es necesario, que podemos utilizar un lenguaje más profético, más revelador. Excelente, yes. Con mayor entendimiento. Sí, sí, amén. Ya. Le explico, profeta Connie. Amén. La palabra es unicidad perfecta. La palabra es unicidad perfecta porque dice Adonai Elohim Echad. Quiere decir el Señor, nuestro Dios, es uno. Pero Echad es una expresión en plural. Hay otra palabra que significa uno, específicamente como una expresión singular. Pero Echad es una configuración plural. Y como dice la Escritura, el testimonio son de 3. Pero no
se debe utilizar Trinidad, porque Trinidad es un término derivado de las Trimurtis. Y las Trimurtis son las configuraciones de los falsos dioses de las naciones. Por decir, la India, que tiene más de 3 millones de dioses, algo así, o caminos filosofales. Se encuentra en el monte Himalaya, por si acaso, ¿no? En donde están los PIC 8 para arriba, Monte Everest y toda esa configuración de montes o de elevaciones superiores a los 8.000 metros. Ahí se encuentra Brahma, que es el supremo, Shiva y Durga o Kali o Nataraja Kali o Nataraja Durga, que también se conoce así, y que es parte de la cultura budista, también cultura tibetana. Es la misma figura, son las Trimurtis, las triadas. Aparece, ya hablé de Egipto y así. Entonces, de allí es que aparece el término Trinidad. Trinidad. Entonces, por eso es que el término Trinidad es un término traído por la Iglesia Católica Romana y tiene que ver con divinidades falsas. Porque como todo está configurado en el número 3, en la creación, Yahweh el Padre, Yahshua el Hijo y el Ruaj del Espíritu de la Profecía o el Espíritu K2 está operando de esa manera, opera de esa manera. Entonces, Hasatán, como nunca crea nada, él tiene que utilizar una configuración de gobierno y utiliza 3 nombres de 3 dioses o falsos dioses de las diferentes culturas. ¿Sí me explico? Y así va. O son 3 dioses o son 7 dioses. En la santería africana son 7 dioses basados en las 7 potencias o 7 poderes. En la cultura sirofenicia o persa, creo que es, también aparecen 7 dioses que están alrededor del rey de Persia o de Siria o Fenicio, aparece ahí. Son 7. Y se supone que son como 7 guardianes, 7 potencias, como la santería africana. Por eso es que todas esas configuraciones así, especialmente la expresión Trinidad, no aparece en la Biblia. No aparece. Y sabemos que está sobreentendido la triunidad perfecta, porque es una unidad perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ambos son, o los 3 son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Por eso es la unicidad perfecta, la triunidad perfecta. Yo cuando Elohim me enseñó esto, el término, yo le pregunté cuál es el término entonces, Señor. Y me llevó a justamente Deuteronomio 6:4 y me dijo, Yahweh es uno. Entonces es unidad perfecta. Como lo hemos visto en la configuración del estudio del número 3 que acabamos de pasar, ¿no? En esta lección. Entonces, lastimosamente, a algunos por ignorancia, utilizan a las iglesias trinitarias. Lastimosamente, no es el término apropiado porque tiene que ver con las trimurtis o las triadas demoníacas. Entonces, lo que se debe utilizar es la triunidad perfecta. Yo lo llamo así porque así Yahweh me dijo a mí, porque dice, Él es uno, Él es una unidad perfecta. Entonces, Él es uno y perfecto, así sería. Él es uno y perfecto. 1 y 3 da 13. Y el número 13 es el gobierno perfecto de Yahshua, tomando como consideración los 12 apóstoles o las 12 tribus. Y el número 13 es Yahshua. Entonces, ahí está 1 y 3. Es una combinación de códigos numéricos también así. Listo, profeta Johnny Mattox. Espero haberle aclarado su pregunta. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. No veo más nadie con la mano levantada. Triunidad, exacto, ese es el número, triunidad perfecta. Mira, hay cosas que les digo, es el espíritu el que lo sería ratificar, ¿no? Siempre les he enseñado. El espíritu ese
al que tenemos que preguntarle, Espíritu Kadosh, Espíritu de la profecía, confírmame cada una de las palabras que está diciendo el profeta Rubén para no equivocarme, Señor. Tiene que decirle al Señor así. Saber si es verdad o no lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, yo enseño lo que recibo por revelación del Padre. Esa es mi forma, ese es mi estilo, yo enseño así. Entonces necesitamos preguntarle al Espíritu que muéstrame, enséñame, dame señales, explícame. En mi espíritu dime si es así o no. Porque así es que funciona esto. Muy bien. Bueno, entonces cerramos allí esta instrucción de hoy. Bueno, vamos a cerrarla ahí entonces. Y vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa noche, esta preciosa clase, y que sea Él el que nos guíe en todas las cosas siempre. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey eterno, nosotros hoy, Padre, presentamos delante de ti nuestras vidas, presentamos, Señor, esta palabra. Que sea tu Espíritu Kadosh quien nos afirme el conocimiento y la revelación, el entendimiento de todas estas cosas secretas, Señor. Porque es tan grande la sabiduría contenida en el Sefer Olam, el libro eterno, el libro de la omnisciencia del Padre, de la omnisciencia de Yahshua el Hijo y de la omnisciencia del Ruchat, del Espíritu Kadosh, el libro que está escrito por dentro y por fuera, el libro que está escrito desde un principio eterno hasta un infinito eterno. Gracias, Elohim viviente. Sé tú mismo reafirmando los conocimientos y la verdad, que sea tu Espíritu certificando en nosotros estas verdades del reino. Permítenos entender, permítenos comprender, permítenos conocer, Señor. Permítenos entrar en dimensiones celestiales por tu Espíritu, movernos en las dimensiones de tu Espíritu, de tu Ruhat, para poder entender, Señor, las cosas secretas de tu reino. Es el Espíritu Kadosh el que revela los secretos y misterios. Es el Espíritu Kadosh que revela el corazón del Padre y la mente del Mashiach. Es el Espíritu Kadosh el que nos revela la verdadera unidad perfecta del Elohim viviente, como dice Juan 17. Enséñanos a ser uno, como el Padre, el Adón, el Hijo, Yahshua HaMashiach, es uno en el Espíritu Kadosh. Gracias, poderoso Elohim. Háblanos siempre. En el gran nombre de Yahshua te lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Muy bien. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo lunes, si el Señor nos permite y nos tiene con vida, ¿verdad? Si es que no ha venido antes. Así. Entonces, que sea el Señor que nos permita reunirnos la próxima semana. Muy bien. Les bendigo a todos en cada una de las naciones donde se encuentran. Bendiciones con todos. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones, mis amados. Un abrazo.